no sé si alguien tiene algo que manifestar, pues los escucho, siempre lo he dicho, la voz del estudiante importante para la cuestión académica, el proceso pues de enseñanza, aprendizaje, pues entonces compañeros, si algo tienen que manifestar, pues con gusto yo los escucho. ¿No? Estamos todos claros, vamos bien con el contenido. Nuestra, ¿qué? Cuarta clase, si mal no estoy, cuarta clase durante este segunda parte, si quiere verlo así, del curso, preparándonos para nuestro segundo examen parcial. Compañeros. ¿No? Bueno, entonces yo considero que estamos bien, todo está claro y me escuchan bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo del curso. Se recuerda, en la clase anterior pues veíamos algunas cuestiones pues de lo que era la sociedad mercantil, o si usted quiere verlo desde que iniciamos esta segunda parte del contenido, cuestiones pues del desarrollo de la sociedad mercantil, y veíamos pues empezábamos con las cuestiones netamente legales que regulaban a la sociedad mercantil, y en este caso pues algunas cuestiones que veíamos a grandes rasgos, pues el comerciante social especial, cómo se identificaba la sociedad mercantil a través de una razón social, una denominación social. Luego veíamos algunas, lo que eran las aportaciones, de ahí veíamos un poco lo que era el pacto leonino, la reserva legal, capitalizar la reserva legal, los derechos de los socios, los actos ultravires y las facultades y responsabilidades de los administradores. Hablando del órgano de administración, veíamos también un poco de lo que era el órgano de soberanía o el órgano supremo de una sociedad mercantil, con lo que es la Junta General o la Asamblea General de Accionistas, dependiendo qué clase de sociedad mercantil estemos trabajando o esté funcionando. Ahora bien, veíamos ya como tal los elementos de la sociedad mercantil, los elementos personales y los elementos patrimoniales. Creo que ahí nos quedamos en los elementos personales y la obligación de los socios, el de dar un aporte, el de hacer y el de no hacer. Veíamos la cuestión de el hacer, o en este caso la cuestión del socio industrial, y ahí creo que nos habíamos quedado en la última clase. Entonces, compañeros, voy a compartir pantalla para que podamos trabajarlo. Y en este caso vamos a ver. Sí, ahí estamos. Entonces, compañeros, cuando habemos 30 personas, somos, ¿qué? ¿Cuántas éramos? Hasta se me olvida el dato de los compañeros que somos. 38, licenciado. 38 compañeros. Gracias, compañera. Entonces, habemos 30, pues cuestiones siempre personales, pero eso ya es, como les decía, ya es cuestión de cada uno de ustedes. Bueno, entonces, estábamos ante este elemento personal con lo que es el socio. Y el socio, pues, es ese elemento de la persona individual o persona jurídica, dependiendo quién quiera ser parte de esa sociedad mercantil. Y ahora vemos el elemento como tal de el hacer. Y este hacer se denomina con el socio industrial. Inclusive decíamos, bueno, ¿qué era el socio industrial? Veíamos algunos fundamentos del socio industrial en la clase anterior, y ahora pues tenemos en la continuación de la presentación, pues ya tenemos una definición como tal del socio industrial, el cual dice la diapositiva: el aporte de industria consiste en el trabajo que debe realizar el socio industrial para que la sociedad pueda cumplir el objeto para el que fue creada. En este caso, pues también, si nosotros queremos ser socios industriales, pues aportamos conocimiento y trabajo. Entonces, como sociedad mercantil,
también tenemos que ver que ese socio industrial pues tenga esa capacidad para aportar conocimiento y trabajo. ¿Y cómo lo vamos a determinar? ¿Cómo vamos a determinar esa capacidad que tenga ese socio industrial? Pues en este caso, la misma definición nos da la respuesta. La sociedad pueda cumplir el objeto para el que fue creada. Entonces tenemos que ver cuál es la esencia, a qué se va a dedicar esa sociedad mercantil, cuál va a ser ese objeto principal. Y si ese objeto principal relaciona un conocimiento de determinada persona, pues entonces podemos denominarlo o podemos ser parte de esa sociedad mercantil en la calidad de socio industrial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se me ocurre a mí, no es por menospreciar, no es por denigrar a la persona, pero por ejemplo, vamos a contratar una persona que no sepa ni leer ni escribir. Y en este caso, ¿qué nos puede aportar? Posiblemente trabajo, sí, pero conocimiento tal vez no, pero en este caso, el trabajo también tenemos que ver cuál es el objeto de la sociedad, porque si no, aquí en lugar de que la sociedad venga en desarrollo y tenga económicamente crezca, pues si en este caso el socio industrial no lo contratamos porque no sería la palabra, en este caso es parte de la sociedad, ese socio industrial pues no nos llevaría a buenos términos. Y concluyo con el segundo párrafo. Socio industrial tiene dicha calidad mediante la escritura de constitución, por lo tanto aporta trabajo y lo que percibe no es un salario, lo que percibe es ganancias y utilidades de la sociedad mercantil. Entonces, compañeros, no podemos decir que el socio industrial es un trabajador de la sociedad, no, el socio industrial es un socio de la sociedad mercantil, valga la redundancia. Por lo tanto, nosotros no podemos pagarle un salario, porque si le pagamos un salario, entonces ya lo denominamos como un trabajador de la sociedad mercantil. Mucho cuidado con ese aspecto. Y yo espero pues que no tenga ninguna duda. Ahora, retroalimentando lo que habíamos definido y algunos fundamentos del socio industrial, compañeros, si ustedes me recuerdan, ¿dónde encontramos al socio industrial de acuerdo al Código de Comercio? Pues lo encontramos en el artículo 29, párrafo segundo. Muy bien, de ahí en el artículo 33, inciso sexto, y de ahí lo veíamos también en el artículo 39, inciso segundo. Entonces, algunas solo lo mencionan. Entonces, ahí vamos a volver a ver esos fundamentos para que ahora lo relacionemos como socio industrial. Si ya sabemos qué es el socio industrial, entonces algunos van a ser algunos derechos, algunas obligaciones, algunas prohibiciones directamente para el socio industrial. Entonces, por favor, artículo 29, segundo párrafo. Dice, bueno, vamos a leer el epígrafe para entender el contexto del segundo párrafo. Época y forma de las aportaciones, ¿sí? Los socios deben efectuar sus aportaciones en la época y forma estipulada en la escritura constitutiva. Bueno, estamos hablando de aportaciones. Ahora veamos qué dice del socio industrial. El socio, incluso el industrial, responde personalmente de los daños y perjuicios que ocasione a la sociedad por incumplimiento o mora. Bueno, yo creo que aquí vamos a tener que leer todo el artículo para entender, bueno, daños y perjuicios. Bueno, ya lo vimos en la clase anterior, pero dice que ocasione a la sociedad por incumplimiento o mora. Ya está hablando de lo que es mora, entonces mucho cuidado. Veamos entonces, ahí sí tenemos que leer todo el artículo, y como que lo estoy leyendo revuelto. Alguien va a decir, bueno, ahora veamos después del punto y seguido, donde no leí. El retardo o la negativa en la entrega, sea cual fuere la causa, autoriza a los socios para excluir de la sociedad al socio moroso o para proceder ejecutivamente contra él. Bueno, interesante, aquí nos metemos a otros temas, pero toca verlo porque aquí habla de la mora y el incumplimiento
de mi aportación. Sí, en este caso, pues el socio industrial responde personalmente por daños y perjuicios. Recuérdese que el socio industrial no puede dar una aportación dineraria, una aportación capitalista, una aportación que conlleve capital. Por eso, mucho ojo, él responde personalmente daños y perjuicios. Clase anterior ya vimos ese tema, que ocasione a la sociedad por el incumplimiento o por mora. Aunque aquí el incumplimiento, pues, porque él, lo que él aporta es trabajo, entonces él va a incumplir con esas obligaciones de trabajar, ¿sí? Pero llama la atención algo que dice también en esas aportaciones. Párrafo después del punto y seguido. El retardo negativo en la entrega. O sea, hablamos de aportaciones, pero ya hablamos el socio capitalista. Autoriza a los socios para excluir de la sociedad al socio moroso. Bueno, excluir de la sociedad. Yo considero que en la clase anterior di una pequeña introducción a grandes rasgos de lo que era la exclusión, compañeros. Entonces, alguien que se recuerde de lo que yo hablé en clase anterior, que era la exclusión, dará derecho a excluir de la sociedad al socio moroso. Socio moroso quiere decir el que nos debe, el que no ha pagado su cuota, por así decirlo, el que no ha pagado o ha completado el pago de sus aportaciones. ¿Compañeros? Entonces, ¿qué era la exclusión o excluir al socio? ¿Dará derecho para excluir de la sociedad? En este caso sería expulsar a esta persona de nuestra sociedad mercantil, licenciado. Exacto, la exclusión consiste en expulsarlo. Palabra no pudo buscarla mejor el compañero y es así, expulsarlo, echarlo. ¿Sí? Entonces nos da el derecho a los demás socios. Bueno, él como no ha pagado su aportación, es una causal, entonces póngale causal para excluirlo, una causa. Que vea, lo encontramos en el artículo 29, que ya vamos a llegar a la exclusión más adelante, pero es una causa, socio moroso. Y también dice, o para proceder ejecutivamente contra él. Compañeros, ya llevó procesal civil y mercantil. Ya a estas alturas ya concluyó o está concluyendo procesal civil y mercantil, aunque vamos a ver derecho civil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que terminó todo lo que es civil. Ah, no, hasta ahorita hasta ahorita creo que está llevando procesal civil 2, pero aquí aparece el término, proceder ejecutivamente. Compañeros, juicio de ejecución o qué es esa situación, explíquemela. Bueno, ejecutar, juicio de ejecución, juicio ejecutivo. Compañeros, entonces, ahí dice... Es, por ejemplo, reclamar. Por ejemplo, civilmente se puede decir que es reclamar algo que, por ejemplo, en este caso que él quedó en mora, entonces se reclaman esas prestaciones que él debe a través de un juicio ejecutivo. Exacto, ahí está la respuesta, ¿verdad? Entonces, ejecutivamente, pues ya ahí vamos a determinar si es el juicio de ejecución o es el juicio ejecutivo, que algunos mal llamado el juicio ejecutivo común le llaman, y el Código Procesal Civil y Mercantil lo denomina como juicio ejecutivo, y la otra vía es ejecución en vía de apremio, ¿sí? Pero al menos ya se nos prende esa situación de procesal civil y decimos, bueno, entonces tenemos que o paga las buenas o paga las malas. Pero si él no quiere pagar, de todos modos, entonces mejor lo echamos y no nos complicamos con el juicio ejecutivo, porque dice, o para proceder, o sea, en este caso, usted como socio, parte de la sociedad, pues como socio, pues ustedes decían qué hacen con este socio moroso. Ahora, el caer en mora, yo considero que el industrial solo va a responder por daños o perjuicios, porque caer en mora, si él no aporta dinero, o aunque tal vez, si en este caso va a ser algo bien interesante ver cómo paga ese socio industrial,
si llega también a ser un socio industrial moroso. ¿Cómo lo podemos ejecutar también? Aunque si la ley lo prevé, pues en ese sentido de ideas va el Código de Comercio. Pero bueno, ahí ya vieron, ya nos detuvimos bastante tiempo y solo vimos el artículo 29, párrafo segundo. Veamos lo que dice el artículo 33, inciso sexto. Inciso quinto, creo, ¿no? ¿Cuál? De acuerdo a la diapositiva, ya ni sé en dónde estamos. Vamos a ver. Inciso sexto, dice la diapositiva. Bueno, veamos pues, compañeros. Entonces, inciso sexto, el socio que reúna la doble calidad, artículo 33, inciso sexto, el socio que reúna la doble calidad de capitalista e industrial participará en las utilidades o en las pérdidas en cada uno de los conceptos que le corresponda según las normas anteriores. Y veamos también el inciso quinto. El socio o socios industriales, ¿sí?, no soportarán las pérdidas, sino en la parte que excedan del capital. Y vea todavía más allá, si quiere ver todavía. Si fueren varios los socios industriales, se aplicará la regla anterior y el resultado se dividirá en partes iguales entre ellos. Alguien va a decir, bueno, ¿por qué está leyendo de arriba para abajo? Bueno, yo solo me guié porque ahí dice socio industrial y socio industrial. Vale, metámonos al artículo 33 de lleno y veámoslo todo como tal. Primero, distribución de utilidades y pérdidas. Bueno, vamos a ver cómo. Recuérdense que la sociedad la estamos viendo como que fuera positivamente, o sea, solo va a haber ganancia, ganancia y ganancia, pero en determinado momento también viene la parte negativa y pueden haber pérdidas, ¿sí? Entonces, escuche bien, artículo 33 y empiezo desde el inicio. En el reparto de utilidades o pérdidas se observarán, salvo Lick se apagó su micrófono. Bueno, disculpen compañeros, no sé, pero siempre me pasa esa situación y pues son cuestiones y fallas técnicas, dirían por ahí. Entonces, estábamos con el artículo 33 y estamos las formas de distribuir. Entonces, si se da cuenta, estábamos en la primera, empezando. La distribución entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente al capital que cada uno tenga aportado en la sociedad. Proporcional, escuche bien, proporcional quiere decir que si usted aportó 10 quetzales y el otro compañero 5 quetzales, no, que lo proporcional quiere decir que a cada uno de acuerdo a, si por ejemplo hay, se me ocurre a mí 2 quetzales de ganancia, matemáticamente, y saque calculadora si quiere verlo así mentalmente, 10 y 5, y hay 2 quetzales de ganancia. Igualitario sería 1 quetzal para cada uno. Pero si hablamos de proporcional, estamos hablando, si mal no me falla la matemática, sería 1.50 para mí. Vamos a ver, sí, 1.50 para mí y 50 centavos para el compañero. Regla de 3, compañeros. ¿Estoy bien o no estoy bien? Veamos. Yo mismo dudo de 5. Yo aporté 10 quetzales y él aportó 5 quetzales y hay 2 quetzales de ganancia.
5, 10. Sí, 1.50, ¿verdad? Compañeros, ustedes que son buenos para la matemática, proporcional. Ya estoy, creo yo, compañeros, no sé, pero entonces, la respuesta, compañeros, ya que se nos está yendo la señal. Ah, no, es 1.33, ¿verdad? Ya hizo no es 1.50. 1.33. Y el otro que aportó 5, sí, 0.66. Hasta nos va a sobrar un centavo. Bueno, pero la idea es que usted me comprenda que es proporcional, no de acuerdo a lo que estamos distribuyendo. Entonces, vamos bien. La forma de distribuir proporcionalmente. Número 2, si en el contrato se estipuló la parte de las ganancias sin mencionar las pérdidas, la distribución de estas se hará en la misma proporción de aquellas. Lo mismo, ¿verdad? En lugar de tener una ganancia de 2 quetzales, nos hacen falta 2 quetzales. Entonces, yo tengo que poner como pérdida, tengo que reponer 1.33 y el que dio 5 quetzales, 0.66. Vamos bien en el segundo. Tercero, la participación del socio industrial en las utilidades se determinará promediando el capital de todas las aportaciones. Si es uno solo el socio capitalista, la parte del socio industrial será igual a la de otro socio. O sea que ahí prácticamente me está dando la calidad de industrial que yo me equiparo a un socio. Compañeros, buenas noches. Solo van a esperar un momentito, no se vayan a salir de la reunión. Gracias, Gaby. No tenga pena, compañera. Gracias, Emily.
Bueno, compañeros, vamos a darle la última oportunidad a mi internet, si no, me cambio al teléfono, ¿no? Usted no se preocupe, solo que nos corta la explicación, disculpen por eso, pero bueno, vamos a ver si en esta, la tercera es la vencida, y si no, ya les dije, me cambio al teléfono, usted no se preocupe. Entonces, estábamos con el socio industrial, ¿verdad? Entonces, se equipara a un socio capitalista, de acuerdo al numeral 3. Bueno, ya vamos involucrando al socio industrial. Tenemos la misma calidad que un socio capitalista. Tercero, si fueren varios los socios industriales, se aplicará la regla anterior y el resultado se dividirá en partes iguales. Aquí sí, socio industrial conviene que solo haya uno para que yo tenga la misma calidad de capitalista. Ahora, si hay cuatro socios industriales, quiere decir que yo tengo un cuarto de socio capitalista. Y a la final, pues, también para utilidades, vamos a ver si me comprende matemáticamente, compañeros. ¿Se recuerda proporcionalmente? Quiere decir entonces que tenemos como socio, aporté 10, 5. Quiere decir que si fuera yo socio industrial, del 0.66 todavía hay que dividirlo dentro de 4, ¿sí? Mucho cuidado. Bueno, quinto numeral, el socio o los socios industriales no soportarán las pérdidas, sino en la parte que exceda del capital. Aquí sí. Quiere decir que si en determinado momento hay pérdidas que exceden ese capital que hay que reponer, entonces ahí sí vamos como socios industriales para las pérdidas. Socio industrial. Y en la última, el socio que reúna la doble calidad de capitalista e industrial participará en las utilidades o en las pérdidas en cada uno de los conceptos que le corresponde, según las normas anteriores. Bueno, entonces quiere decir que si yo soy socio industrial y soy socio capitalista, entonces me toca, ahí sí, como dicen, si me tocaría porción doble. Si tengo doble, porción doble. Entonces, compañeros, creo que el socio industrial, si se da cuenta, también es importante, pero en cuestión de utilidades, como que se le baja un poco o tiene un poco de desventaja, pero es por lo mismo, porque él solo aporta conocimiento. Entonces, ya tiene para darle la asesoría el día de mañana. Bueno, mire, ¿y qué es el socio industrial? Y mire, ¿será que yo puedo ser parte de esta sociedad en la figura de socio industrial? Pues usted le da la asesoría al cliente. Y por último, artículo 39, numeral segundo, que ahí, si se da cuenta, ahora estamos leyendo casi todos los numerales. 39, inciso segundo, veamos, son prohibiciones a los socios. Se le prohíbe a los socios usar el patrimonio o de la razón o denominación social para negocios ajenos a la sociedad. Bueno, veamos, creo que sí lo podemos leer solo el numeral segundo, prohibiciones. Si tuviera la calidad de industriales, ejercer la industria que aportan a la sociedad, salvo en beneficio de esta, o dedicarse a negocios que los distraigan de sus obligaciones para con la sociedad, a menos que obtenga el consentimiento de los demás socios o que haya pacto expreso en contrario. Bueno, volvamos a lo que es socio industrial. Quiere decir que yo aporto conocimiento, aporto trabajo, pero tengo prohibido, si tuviera las calidades industriales, ejercer la industria que aportan a la sociedad. O sea, aquí le damos tintes de competencia desleal. Sí, en este caso, por ejemplo, yo soy socio, se me ocurre a mí de pollo granjero, ¿sí? Y yo soy socio industrial. Quiere decir entonces que si yo aporto mi conocimiento solo para pollo granjero, yo no podría trabajarle a pollo Pinulito, a pollo Holandia, etcétera. A menos, ahí sí la misma ley lo establece, a menos de que en la sociedad donde yo estoy de pollo granjero me autoricen, sí vaya a trabajar también a pollo Holandia. Entonces, ahí sí salgo. Pero todo esto es con tintes a competencia desleal por lo que aporta el socio industrial. Compañeros, no sé si hay algo más del socio industrial que usted quiera
abordarlo y que yo no lo abordé como fundamentos de la misma sociedad, pues ustedes me dicen, ¿no? Bueno, mucho cuidado entonces con el socio industrial y veamos entonces ahora, ya tenemos lo que es el socio industrial, que ahí se lo comparto nuevamente y esperemos que no se nos caiga el internet. Y ahora veamos lo que es el socio capitalista, que creo que este es por excelencia el socio que podemos ser o que pueda aportar esa persona individual o jurídica, ¿sí? Entonces, socio capitalista, y ahora veamos, es el que, si se recuerda, el de hacer, el de dar una aportación y el de no hacer. El socio capitalista es el de dar una aportación. Elemento personal de la sociedad mercantil que consiste en aportaciones de capital por parte de las personas que desean formar parte de dicha sociedad. Capital. Y ese capital, pues, vea en la continuación de la diapositiva. Denominadas aportaciones, por excelencia dinerarias, pero también pueden ser o existen aportaciones no dinerarias. Y las aportaciones dinerarias, pues compañeros, es ese papel que le hemos dado un valor que en este caso representa dinero, papel, algunos dicen que no tiene trascendencia, pero creo que es lo que mueve la economía de un país. Juzgue usted y veamos entonces esas aportaciones dinerarias. Es la forma más común de hacer las aportaciones de capital y consiste, ahí me comí una N, compañeros, consiste, dice ahí, consiste en la entrega de dinero en efectivo en la cantidad, forma y plazo pactado en la escritura social, ¿sí? Entonces, mi aportación. Y aquí, ¿por qué dice cantidad, forma y plazo? Bueno, cantidad, pues, si las acciones cuestan 100 quetzales, pues yo pago mi acción con 100 quetzales si se tratara de una sociedad anónima o de una sociedad de tipo capitalista. La forma, pues, ya se va, el plazo pactado, ya se va a dar cuenta que en determinado momento hay cierto plazo para que usted complete el pago total de su aportación. Qué bueno que es que si usted tuviera para ser parte de la sociedad los 10,000 quetzales, pues de un solo da los 10,000 quetzales, pero si no, también hay un plazo para que usted pueda, ahí sí como dicen, dar el enganche, si quiere verlo así, pero en este caso empezar con una cuota y pactarlo hasta cuándo va a completar esa cuota o esa aportación, ¿verdad? Si hablamos ya como tal. También vale la pena mencionar que en la sociedad, cuando veamos la sociedad anónima, se va a dar cuenta que esa aportación dineraria denominada acción, que ya son las acciones como tal, pues se va a dar cuenta que hay un plazo estipulado para pagarlas. Hay 6 meses, 1 año. El fundamento pues está en la sociedad anónima. Entonces yo se lo dejo ahí, pero sí hay un plazo de acuerdo al Código de Comercio donde usted tiene que completar el pago de la acción. Y ahí se va a dar cuenta que de esa acción pues ya va a haber ese capital y en este caso se va a desglosar del capital suscrito, pagado y autorizado. Pero eso también cuando lleguemos a la sociedad anónima. Aportaciones no dinerarias, ¿sí? Y las no dinerarias, compañeros, yo creo que eso ya lo abordamos en su momento. Pueden ser de diversa naturaleza, inmuebles, muebles, patentes de invención, modelos de utilidad, ¿sí? Que en este caso, ver el artículo 27. Y aquí solo va a ser un recordatorio a lo que ya hemos visto, que el artículo 27 ya lo trabajamos con justipreciar y qué bueno que lo adelantamos. A la final, esas aportaciones dinerarias, bienes muebles o inmuebles, patentes de invención, estudios de prefactibilidad, factibilidad, costos de preparación, pero también tiene un proceso para que se vuelva, por así decirlo, un aporte dinerario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a justipreciar. Y en este caso, justipreciar, lo decíamos en su momento, es asignarle un valor o un precio justo. Y ese precio justo, pues lo debemos de determinar en un inventario,
o bien en la escritura constitutiva de cuánto le dimos de valor dinerario a esa aportación, ¿verdad? Entonces, ahí no me detengo tanto porque ya lo expliqué en clase anterior, inclusive veíamos de eso de protocolizarse, derecho notarial, y en este caso también se explicaba en su momento. Entonces, considero que ahí no hay tanto que explicar, pero por excelencia, socio capitalista, el que da esa aportación dineraria. Y si no tiene aportación dineraria, pues da esa aportación no dineraria, pero sigue siendo socio capitalista, el que da esa aportación. Entonces, compañeros, ahí estaríamos con el socio industrial, socio capitalista, y esto también ya lo hemos visto indirectamente. Puede haber un socio que reúna la doble calidad, compañeros, ustedes que ya lo leyeron. Puede haber un socio industrial o capitalista, o puede reunir la doble calidad, ¿sí o no? No, sí, tal vez. Compañeros, ahora digan que es su internet. No, sí, compañeros, participación. Sí puede haber, licenciado. Exacto, sí puede haber. ¿Cuál es su fundamento? Artículo 33, numeral sexto, ¿sí? Porque la misma ley lo prevé. Dice el socio que reúna la doble calidad, ¿sí? Entonces sí puede haber socio con esa doble calidad, ¿sí? Aquí no hay tampoco que preguntar, pero sí, en determinado momento, si se pierde la explicación, ahí sí puede caer en equivocación, aunque está en el que lea su código de comercio. Y por último, compañeros, la obligación de dar, de hacer, y por último, de no hacer. Y de no hacer, compañeros, son las prohibiciones, y también ya las vimos. En este caso, la obligación de no hacer, abstenerse de observar una conducta. O sea, en pocas palabras, prohibiciones para los socios. ¿Qué no puedo hacer? ¿Sí? Actos ultravires. Compañeros, ¿cuál es el fundamento de los actos ultravires? ¿Sí? Artículo 39, numeral primero y artículo 57. ¿Sí, compañeros? Eso como socio es prohibido. De conformidad con estos artículos, inicio usar el patrimonio o de la razón o denominación social para negocios ajenos a la sociedad. No puedo usar el patrimonio, ni tampoco puedo usar la razón o denominación de mi sociedad para negocios que no tienen nada que ver con la sociedad mercantil, ¿sí? Ahora, como actos ultravires también podemos trabajarlo de el segundo y tercer numeral también de lo que es que esos, colóquele ahí, van en torno a competencia desleal, ¿sí? Compañeros, también vimos la competencia desleal como tal, fundamento de la competencia desleal. Hágale un llamado entonces al artículo 39, segundo y tercero, colocándole competencia desleal, y lo remitimos a qué artículo de la competencia desleal, compañeros. ¿Qué artículo? Yo ya se los di. Competencia desleal a la una. Es ese, ¿verdad? Artículo 361, ¿verdad? Entonces hágale un llamado del artículo 39, donde le colocó al numeral segundo y al numeral tercero competencia desleal. ¿Sí? En este caso, ¿qué es la competencia desleal? Pues leámosla entonces en el artículo 362, perdón, no es 361. Alguien que me lea en qué consiste la competencia desleal, y también es una prohibición para el socio, ¿verdad? Compañeros. Artículo 362, competencia desleal. Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles se considerará de competencia desleal y por lo tanto injusto y prohibido.
injusto y prohibido. Entonces, compañeros, si se dan cuenta, bueno, el segundo ya lo leímos. El tercero, ser socio de empresas análogas o competitivas. Y ahí también para ustedes hay una prohibición, aparte de ser competencia desleal, es algo moral, porque usted no puede ser, por así decirlo, accionista de Pinulito, accionista de granjero, si a la final todos se dedican a vender pollo, entonces posiblemente ahí pueda generar esos actos contrarios a la buena fe comercial, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, pero también son prohibiciones como tales. Competencia desleal. Y en este caso, veamos la otra prohibición. Siempre ya le colocó competencia desleal al segundo y al tercero, siempre hablando de lo que hablamos, de lo que trabajamos con el artículo 362. Y analicemos el último, compañero, que es otra prohibición. Alguien que me lea el inciso cuarto del artículo 39. El inciso cuarto del artículo 39. ¿Sí? Ceder o gravar su aporte de capital en la sociedad sin el consentimiento previo y unánime de los demás socios, salvo cuando se trate de sociedades accionadas. Bueno, veamos cuál es esa prohibición también de que no puedo hacer. Ceder o grabar. ¿Qué es ceder o grabar, compañeros? ¿Sí? Por ejemplo, hay una cláusula que dice vende, cede y traspasa. ¿Sí? Veamos entonces su aporte o grabar. Vale. En este caso yo no puedo venderle a otra persona ajena a la sociedad sin el consentimiento previo y unánime de los socios. ¿Se acuerda cuando leímos también el derecho de tanteo? ¿Sí? Que ese está en el artículo anterior. Yo les decía, bueno, en este caso, si yo quiero, bueno, ya no ser parte de la sociedad y quiero irme, pues en este caso se lo tengo que vender a otro socio de esta sociedad mercantil. A menos, escuche bien, bueno, y eso me lo tiene que autorizar los demás socios, o en este caso, el órgano supremo, la asamblea. Bueno, en asamblea, bueno, están a la venta las aportaciones de tal persona. Pero vea, mucho ojo, salvo cuando se trate de sociedades accionadas. ¿Alguien ha leído más allá de ese término, de lo que estamos viendo hasta el día de hoy? Sociedades accionadas, compañeros. Las sociedades accionadas, compañeros, son las sociedades que tienen acciones, que se denominan sociedades capitalistas. Y en este caso, también se lo digo el día de hoy, como tales sociedades accionadas, pues la determina la doctrina, como tal, la sociedad anónima y la sociedad de emprendimiento, que son sociedades accionadas. En determinado momento, usted va a analizar si la sociedad en comandita por acciones también es una sociedad accionada y una sociedad denominada capitalista. Y en este caso, como tal, esas tres. Pero, entonces, ahí, por ejemplo, si fuera una sociedad anónima, entonces yo no tengo derecho, yo ahí sí, salvo cuando se trate de esas sociedades accionadas, entonces ahí no tengo necesidad de decirle a los socios, miren, cómprenme mis acciones, ¿sí? Sociedades accionadas, de ceder o grabar, perdón, de ceder o grabar. En este caso, cuando hablo de ceder, también puedo donarlas, puedo en este caso alguna otra figura, no precisamente ponerlas a la venta. Alguien creo que está comentando sí se puede, artículo 104 y 204, perdón. En este caso, el compañero que tomó la palabra, no sé en qué sentido habla. 204. Las sociedades accionadas, Lic. Ah, sí. En sociedades accionadas. En las sociedades accionadas se podrá acordar el aumento de capital mediante, no sé cuál es
compañero que tocó ese tema? ¿Cuál es lo que quiere dar a entender ahí? No, Sí, no, pues solo para mencionar que en el artículo 204 se refiere a las acciones, a las sociedades accionadas, nada más. Bueno, ahí toma que en términos legales le da la definición de sociedades accionadas, sí. Ya más adelante lo vamos a tocar como doctrina, pero en este caso sí se puede, siempre y cuando, pues también se me ocurre a mí ponerles un casito de la siguiente manera. El señor Juan Pérez, parte de la sociedad colectiva, desea ceder sus aportaciones. A ver, pongámosle un poco distractor, vamos a ver. Así. Se va a poner el señor Juan Pérez como socio de una sociedad colectiva, desea ceder sus aportaciones a ver, pongámosle distractor, sería con el consentimiento unánime de sus demás compañeros socios, ¿sí? Entonces ahí, como les digo, entonces sí se podría, si hay consentimiento, sí. Ahora, si solo les dijera, bueno, desea poner las acciones y lógicamente se sobreentiende que ni está pidiendo permiso ni nada, pues ahí también sería falso. Pues casos así, pues podríamos ponerles en el... Pero ahorita no andamos tan inspirados para ejemplificarlo mejor. Pero, entonces, ahí se recuerda, en todas las sociedades, colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita simple, sí se pueden sí se pueden ceder, pero siempre y cuando haya consentimiento unánime de los socios. Ahora, en una sociedad anónima, pues ahí no necesitamos consentimiento, ahí sí se puede sin el consentimiento de los socios, mucho cuidado. Entonces, vemos como prohibiciones. Ahora bien, alguien va a decir, ¿qué pasa si en este caso llega el incumplimiento? Si en este caso, bueno, yo a sabiendas de que tengo prohibidos esto de no hacer, pues ahí sí lo hago. Pues si el incumplimiento, artículo 40, compañeros, y con eso vamos terminando esta presentación. Alguien que lo lea, por favor, artículo 40. No todos. Sanción a los socios. Los socios que violaren cualesquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo anterior pueden ser excluidos de la sociedad. ¿Se acuerdan? ¿Qué les dije de la exclusión, compañeros? ¿Qué es la exclusión? El compañero se me quedó la palabra expulsarlos de la sociedad. O sea que si yo incumplo con algunas de estas prohibiciones, también siempre hablando de prohibiciones directamente del artículo 39, pero alguien va a encontrar otras prohibiciones, pues a la final no precisamente solo el artículo 39. Entonces dará derecho para que nosotros lo echemos de la sociedad, ¿sí? Entonces solo háganle un llamado ahí al artículo 40 donde dice pueden ser excluidos, ver artículo 226, ¿sí? 226 del Código de Comercio, haga la anotación y alguien que lo lea así rapiditamente el artículo 226, por favor. Causas de exclusión. Son causas para excluir a uno o más socios, además de las infracciones a los preceptos de los artículos 29, 39 y 40 de este código. El incumplimiento por el socio o socios de las obligaciones que les impide la ley o la escritura social y la comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad. Son causas... Hay más causas, pues ya no tienen nada que ver con las prohibiciones. Bueno, 39, 40, que es lo que yo les decía, lo que estábamos analizando. Ahora,
El 29, ¿se acuerda de qué era el 29, compañeros? Lo acabamos de ver, que era el 29, era otra prohibición. ¿Qué es esa otra prohibición? En pocas palabras, para excluirlo, el socio a la 1, el socio a las 2, Moroso, el socio moroso. Muy bien, ahí está, ya vieron, compañeros. Ya vieron que sí llega el mensaje, el socio moroso. También el socio moroso, pues es otra prohibición de no hacer. No caer en mora, ¿sí? Cae en mora, pues aténgase a la exclusión. Compañeros, entonces ahí estamos con nuestra presentación. Seguimos con de no hacer derechos. Bueno, entonces ahora veamos. Ya vimos el elemento personal, el socio y la calidad de las obligaciones de hacer, no hacer y dar un aporte, ¿sí? Ahora, luego de haber cumplido de que yo me abstengo de esas prohibiciones, doy mi aporte, entonces, ¿a qué tengo derecho yo ya dentro de la sociedad? Según la doctrina, vea derechos de los socios, según la doctrina tenemos dos derechos, derechos de contenido patrimonial y de contenido corporativo, ¿sí? Esos dos derechos nos da ya cuando yo ya tengo esa investidura, si ya quiere verlo ahí, yo ya tengo la calidad de socio. Entonces, ¿qué derechos tengo? Tengo derechos de contenido patrimonial y de contenido corporativo. Los primeros, también llamados pecuniarios, facultan al socio para exigir de la sociedad una pretensión que aumente su capital particular. O sea, prácticamente de contenido patrimonial tiene que ver con las utilidades, ¿sí? Con las ganancias que yo voy a percibir, ¿sí? Y los segundos serían los de gobierno o judiciales, con el fin de hacer efectivos los derechos patrimoniales. Compañeros, ¿cómo así? Los segundos serían los de gobierno o judiciales, con el fin de hacer efectivos los derechos patrimoniales. Alguien que me diga entonces cuáles son esos derechos de contenido corporativo. Con eso ya vamos terminando. Compañeros. Aquí estamos, Lick. ¿Cuáles son entonces, compañeros, esos derechos de contenido corporativo entonces? Si es con el fin de hacer efectivos los derechos patrimoniales, de hacer que se cumplan mis utilidades, que cumplan con el buen funcionamiento. En este caso, los derechos de contenido corporativo son de gobierno o judiciales. ¿Por qué? De gobierno, ¿qué entendemos? No, de gobierno, la palabra gobierno, gobernar. En este caso, de administrar, ¿sí? Que estén bien administrados todos los recursos de la sociedad. Y en este caso, judiciales también para juzgar el actuar de cómo están utilizando esos recursos de la sociedad mercantil. Entonces, con esto concluimos artículo 33, compañeros, y con eso vamos a ir colocándole cuáles son de contenido corporativo y de contenido patrimonial. Y con eso damos por finalizada la clase. 33, compañeros. ¿Alguien que me empiece a leer el 33? No, vamos a ver. Esperen. Ah, sí. Ahí, compañeros, como el 33 es de contenido, todos, de contenido patrimonial, porque todos tienen que ver con el reparto de utilidades. Entonces, compañeros, eso ahí se recuerda, esto es doctrina, derechos de contenido patrimonial, ¿sí? Patrimonial es artículo 3 porque es cómo se va a distribuir las utilidades. Y el 38, entonces empecemos a verlos, compañeros, alguien que lo vaya leyendo y vamos a ir viendo. Artículo 33, distribución de utilidades y No, el 33, no. El 33, compañera, el 33 todo es en relación a contenido patrimonial porque tiene que ver con las utilidades, con el reparto de las ganancias. El 38 es el que quiero que lo leamos detenidamente. Derechos de los socios. Son derechos de los socios, además de los consignados en otros preceptos de este código, los siguientes.
1. Examinar por sí o por medio de los delegados que designen la contabilidad y documentos de la sociedad, así como enterarse de la política económico-financiera de la misma en la época que fije el contrato y por lo menos dentro de los 15 días anteriores a la fecha en que haya de celebrarse la Junta General o Asamblea General Anual. Este derecho es irrenunciable. Hasta ahí, hasta ahí. Compañeros, si entendimos qué clase de derecho es este primero del artículo 38, ¿corporativo o patrimonial? Examinar por sí o por medio de los delegados. Compañeros. ¿Qué clase de derecho es entonces? ¿Corporativo, licenciado? Corporativo, muy bien, es corporativo porque me está diciendo que puedo fiscalizar. Sigamos con que me lean el segundo, el numeral segundo. Promover judicialmente ante el juez de primera instancia donde tenga su domicilio la sociedad, la convocatoria Junta General o Asamblea General Anual de la sociedad, si pasada la época en que debe celebrarse según el contrato o transcurrido más de un año desde la última Junta o Asamblea General, los administradores no la hubieran hecho. El juez resolverá el asunto en incidente con audiencia de los administradores. Bueno, compañeros, patrimonial o corporativo. Compañeros, promover judicialmente es otra también para hacer efectivos mis derechos patrimoniales. Es corporativo, muy bien, sí. Para hacer efectivos mis derechos patrimoniales, también tengo el numeral segundo, ¿sí? Corporativo. Algo que para la próxima, el juez resolverá, ahí hablando judicialmente y que lo tengamos que llevar al juez de primera instancia, también establece, el juez resolverá en asunto de incidente. Vía de los incidentes, yo espero que también tenga clara la vía de los incidentes, ley del organismo judicial. Bueno, tercero, ¿alguien que lea el tercero? Tercero, exigir a la sociedad el reintegro de los gastos en que incurran por el desempeño de sus obligaciones para con la misma. ¿Corporativo o patrimonial? Compañeros. ¿Corporativo o patrimonial ese derecho? Está hablando de gastos en que incurra por el desempeño, el reintegro. Compañeros, de contenido patrimonial. Muy bien, patrimonial, el numeral tercero. Veamos el número cuarto. Reclamar contra la forma de distribución de las utilidades o pérdidas dentro de los 3 meses siguientes a la Junta General o Asamblea General en que ella se hubiere acordado. Sin embargo, carecerá de este derecho el socio que la hubiere aprobado con su voto o que hubiere empezado a cumplirla. Compañeros, ¿patrimonial o corporativa? Corporativa. ¿Seguros? Reclamar la forma de distribución, otra vez las utilidades. Patrimonial, compañeros. La cuarta es patrimonial. Y la última, adquirir por el tanto la parte de capital del consocio facultado para enajenar. ¿Patrimonial o corporativa? Compañeros. Si tiene que ver con el capital y en este caso incide para que sean mis utilidades, patrimonial. ¿Sí? Entonces, si se da cuenta, las primeras 3 son de carácter, las primeras 2 son de carácter corporativo. ¿Cómo puedo yo exigir el buen funcionamiento de la sociedad? Y las últimas 4, 1, 2,
Las últimas 3, porque las otras, la sexta es las demás que determina la escritura social. Las últimas, la tercera, cuarta y quinta de carácter patrimonial, porque tienen que ver con las utilidades. Entonces, compañeros, no sé si tengan alguna duda, pregunta, pero doctrinariamente, ¿sí? Esos derechos, si los separamos, pues podemos determinar que hay algunos de carácter patrimonial y otros de carácter corporativo. Patrimonial, que tenga que ver con el patrimonio de la sociedad, con las utilidades, con el capital. Mientras que corporativo quiere decir que fiscalicemos de gobierno, administremos y en este caso exijamos que se cumplan tanto las funciones de la sociedad como también algunas otras cuestiones que incidan en la administración de esta misma sociedad mercantil, que es de carácter corporativo. Entonces, compañeros, dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. No, si se dan cuenta, entonces, muchas cosas que analizar, pero las estamos trabajando desde estos puntos de vista, los elementos personales, y con eso agotamos todo lo que tiene que ver con el elemento personal de la sociedad mercantil. Para la próxima clase ya iniciamos de los elementos de carácter patrimonial, ¿sí? Entonces, compañeros, no sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿Somos claros? Bueno, entonces, compañeros, ahí se acuerda que hay tarea, todavía hay tiempo para hacerla, ahí la hace. Si no, pues usted ahí sí se va a ver reflejado en su zona, pero yo espero que a estas alturas ya la haya entregado y si no, pues ahí la hace después de que termine la clase de segunda hora. De mi parte, pues compañeros, hasta ahí estamos. De una vez les mando también la presentación para la próxima clase y tenemos que seguir avanzando porque Derecho Mercantil 1 es extenso y no digamos Derecho Mercantil como tal. Compañeros, entonces pasen una feliz noche, gusto de saludarlos y